Una Crónicas 1. Adán, Set, Enos. Cainán, Maalaleel, Jared. Enoc, Matusalén, Lamec. Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Javila, Sata, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, este comenzó a ser poderoso en la tierra. Mizraim engendró a Ludim, Ananim, Leabim, Naftuim. Patrusim y Casluim, de estos salieron los filisteos y los caftoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed. Al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo. Al Ebeo, al Araceo, al Sineo. Al Arbadeo, al Samareo y al Amateo. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Huel, Gete y Mesec. Arfaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Geber. Y a Geber nacieron dos hijos, el nombre del uno fue Pelec, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, a Zarmabet y Gera. A Adoram también, a Uzal, Dicla. Ebal, Abimael, Seba. Ofir, Javila y Jobab, todos hijos de Joctán. Sem, Arfaxad, Sela. Geber, Pelec, Reu. Serug, Nacor, Tare. Y Abram, el cual es Abraham. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y estas son sus descendencias, el primogénito de Ismael, Nebaiot, después Sider, Adbeel, Misam. Misma, Duma, Masa, Adad, Tema. Getur, Nafis y Cedema. Estos son los hijos de Ismael. Y Cetura, concubina de Abraham, dio a luz a Zimram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Asúa. Los hijos de Joxán, Seba y Dedán. Los hijos de Madián, Efa, Efe, Enoc, Abida y Eldaa, todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Cefo, Gatam, Cenaz, Timná y Amalek. Los hijos de Reuel, Naat, Zera, Samá y Miza. Los hijos de Seir, Lotán, Sobal, Zibeón, Ana, Disón, Ezer y Disán. Los hijos de Lotán, Ori y Omam, y Timná fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal, Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Zibeón, Aja y Ana. Disón fue hijo de Ana, y los hijos de Disón, Amrán, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Ezer, Bilán, Zaabán y Jaacán. Los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Bie, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Y muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, de Bosra. Y muerto Jobab reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. Muerto Usam, reinó en su lugar Adad, hijo de Bedad, el cual hirió a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Yabit. Muerto Adad, reinó en su lugar Samla, de Masreca. Muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehobot, que está junto al río. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbe. Y muerto Baal-Hanán, reinó en su lugar Adad, el nombre de cuya ciudad fue Paí, y el nombre de su esposa, Meetabel, hija de Matred, hija de Mezaab. Murió también Adad. Y los duques de Edom fueron, el duque Timná, el duque Alba, el duque Getet. El duque Olivama, el duque Ela, el duque Pinón. El duque Cenaz, el duque Temán, el duque Mibzar. El duque Magdiel y el duque Hiram. Estos fueron los duques de Edom. Una Crónicas 2. Estos son los hijos de Israel, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón. Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá, Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Súa, cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, y él lo mató. Y Tamar su nuera le dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5.
Los hijos de Fares, Hezrón y Amul. Y los hijos de Zera, Zimri, Etán, Emán y Calcol y Darda, 5 en total. Hijo de Carmi fue Acar, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. Azarías fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Hezrón, Jerameel, Ram y Kelubai. Y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Y Naasón engendró a Salma, y Salma engendró a Boaz. Y Boaz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, y el segundo a Abinadab, y Sima el tercero. El cuarto Natanael, el quinto Radai. El sexto Osem, el séptimo David. De los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Yiter ismaelita. Caleb, hijo de Hezrón, engendró hijos de Azuba, su esposa, y de Geriot. Y los hijos de ella fueron Geser, Sobad y Ardón. Y muerta Azuba, Caleb tomó por esposa a Efrata, la cual le dio a luz a Ur. Y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Bezaleel. Después entró Hezrón a la hija de Maquir, padre de Galaad, la cual tomó siendo el de 60 años, y ella le dio a luz a Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galaad. Y Jesur y Aram tomaron las ciudades de Jair de ellos, y Akenat con sus aldeas 60 lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir padre de Galaad. Y muerto Hezrón en Caleb de Efrata, había esposa de Hezrón le dio a luz a Asur padre de Tecoa. Y los hijos de Jerameel primogénito de Hezrón fueron Ram su primogénito, Buna, Orem, Osem y Yaías. Y tuvo Jerameel otra esposa llamada Atara, que fue madre de Onam. Y los hijos de Ram primogénito de Jerameel fueron Maas, Jamín y Eker. Y los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai, Nadab y Abisur. Y el nombre de la esposa de Abisur fue Abiail, la cual dio a luz a Abán y a Molid. Y los hijos de Nadab, Sild y Apaim. Y Sild murió sin hijos. E Isi fue hijo de Apaim, y Sesán, hijo de Isi, e hijo de Sesán, Alai. Los hijos de Jada hermano de Samai, Yiter y Jonatán. Y murió Yiter sin hijos. Y los hijos de Jonatán, Pelet y Zaza. Estos fueron los hijos de Jerameel. Y Sesán no tuvo hijos, sino hijas. Y Sesán tenía un siervo egipcio llamado Jara. Y Sesán dio a su hija por esposa a Jara su siervo, y ella le dio a luz a Atai. Y Atai engendró a Natán, y Natán engendró a Zabad. Y Zabad engendró a Eflal, y Eflal engendró a Obed. Y Obed engendró a Jehú, y Jehú engendró a Azarías. Y Azarías engendró a Eles, y Eles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismai, y Sismai engendró a Salum. Y Salum engendró a Jecamía, y Jecamía engendró a Elisama. Los hijos de Caleb hermano de Jerameel fueron Mesa su primogénito, que fue el padre de Zif, y los hijos de Maresa padre de Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Coré, Tapúa, Requem y Sema. Y Sema engendró a Raham, padre de Jorcaam, y Requem engendró a Samai. Maón fue hijo de Samai, y Maón padre de Betzur. Y Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Arán, a Mosa y a Gacez. Y Arán engendró a Gacez. Y los hijos de Jadai, Regem, Jotam, Gesán, Pelet, Efa y Saaf. Maaca, concubina de Caleb, dio a luz a Sebet y a Tirana. Y también dio a luz a Saaf padre de Madmana, y a Seba padre de Macbena y padre de Gibea. Y Axa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb, hijo de Ur, primogénito de Efrata, Sobal, padre de Kiriat Jearim. Salma, padre de Belén, Jaref, padre de Bet-Gader. Y los hijos de Sobal padre de Kiriat Jearim fueron Aroe, y la mitad de los manaetitas. Y las familias de Kiriat Jearim fueron los itritas, los futitas, los samatitas y los misraitas, de los cuales salieron los zoratitas y los estaolitas. Los hijos de Salma, Belén, los netofatitas, Atrotbet Joab, la mitad de los manaetitas y los zoratitas. Y las familias de los escribas que moraban en Yabs, fueron los tirateos, simateos y los sucateos, los cuales son los cineos que vinieron de Amat, padre de la casa de Recab. 1 Crónicas 3. Estos fueron los hijos de David, que le nacieron en Hebrón, Amnón el primogénito, de Ainoam Jezreelita, el segundo Daniel, de Abigail la Carmelita.
El tercero Absalón hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur, el cuarto Adonías hijo de Agit. El quinto Sefatías de Abital, el sexto Itream de Egla su esposa. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén, Sima, Sobab, Natán y Salomón, de Betsúa hija de Amiel. Y otros 9, Ibar, Elisama, Elifelet. Noga, Nefec, Jafía. Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana de ellos. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat. De quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ococías, hijo del cual fue Joás. Del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de este Jotam. E hijo del cual fue Acaz, del que fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés. Del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías. Y los hijos de Josías, Joanán su primogénito, el segundo Joacim, el tercero Sedequías, el cuarto Salum. Los hijos de Joacim, Jeconías su hijo, hijo del cual fue Sedequías. Y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel su hijo. Malquiram, Pedaías, Seneaser, y Jecamía, Osama y Nedabía. Y los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simi. Y los hijos de Zorobabel, Mesulam, Ananías y Selomit su hermana. Y Asuba, Oel, y Berequías, Asadía y Jusabeset, 5. Los hijos de Ananías, Pelatías y Jesaías, hijo de Refaías, hijo de Arnán, hijo de Abdías, hijo de Secanías. Hijos de Secanías fueron Semaías y los hijos de Semaías, Atus, Igal, Varias, Nearías y Safat, 6. Los hijos de Nearías fueron estos 3, Elioenai, Ezequías y Azricam. Los hijos de Elioenai fueron estos 7, Odabias, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Delaías y Anani. 1 Crónicas 4. Los hijos de Judá, Fares, Ezrón, Carmi, Ur y Sobal. Y Reaías hijo de Sobal engendró a Jaat, y Jaat engendró a Aumai y a Laad. Estas son las familias de los zoratitas. Y estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Haslelponi. Y Peniel fue padre de Gedor, y Ezer padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Y Asur padre de Tecoa tuvo 2 esposas, Elea y Naara. Y Naara le dio a luz a Uzam, y a Efer, a Temení y a Astari. Estos fueron los hijos de Naara. Y los hijos de Elea, Ceret, Jezoar y Etnan. Y Cos engendró a Anob, y a Sobeba, y la familia de Arel hijo de Erem. Y Jabs fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabs, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabs al Dios de Israel, diciendo, oh que me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y que tu mano fuera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y Kelub hermano de Sua engendró a Meir, el cual fue padre de Estón. Y Estón engendró a Bet-Rafa, a Pasea y a Teina, padre de la ciudad de Naas. Estos son los varones de Reca. Los hijos de Cenaz, Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel, Atat. Y Meonotai el cual engendró a Ofra, y Seraías engendró a Joab, padre de los habitantes en el valle llamado de Carisim, porque fueron artífices. Los hijos de Caleb hijo de Jefone, Iru, Ela y Naam, e hijo de Ela, fue Cenaz. Los hijos de Jealelel, Zif, Zifas, Tirias y Asareel. Y los hijos de Esdras, Yiter, Mird, Efe y Jalón, también engendró a Miriam, a Samai y a Isba, padre de Estemoa. Y Jeudaía su esposa le dio a luz a Jered padre de Gedor, y a Geber padre de Soco, y a Icutiel padre de Zanoa. Estos fueron los hijos de Bitia hija de Faraón, con la cual se casó Mird. Y los hijos de la esposa de Odías, hermana de Naam, fueron el padre de Keila el Garmita y Estemoa Maacatita. Y los hijos de Simón, Amnón, Rina, Ben-Anán y Tilón. Y los hijos de Isi, Zoet y Ben-Zoet. Los hijos de Sela, hijo de Judá, padre de Leca, y Laada, padre de Maresa, y de la familia de la casa del oficio del lino en la casa de Asbea. Y Joacim y los varones de Coceba, Joás y Saraf, los cuales moraron en Moab, y Jasub y Lehem, que son palabras antiguas. Estos fueron alfareros y se hallaban en medio de plantíos y cercados, los cuales moraron allá con el rey en su obra.
Los hijos de Simeón, Nemuel, Jamín, Jarib, Zera, Saúl. Salum su hijo, Misam su hijo y Misma su hijo. Los hijos de Misma, Amuel su hijo, Zacur su hijo y Simi su hijo. Los hijos de Simi fueron 16 y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. Y habitaron en Berseba, en Molada, en Asar-Sual. En Bala, en Esem, en Tolad. En Betuel, en Orma, en Siclag. En Bet-Marcabot, en Asasusim, en Bet-Birai y en Saaraim. Estas fueron sus ciudades hasta el reino de David. Y sus aldeas fueron Getam, Aín, Rimón, Toquen y Asán, 5 pueblos. Y todas sus aldeas que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Esta fue su habitación, y esta su descendencia. Y Mesobab y Jamlec y Josías, hijo de Amasías. Joel y Jehú, hijo de Josibias, hijo de Seraías, hijo de Aziel. Y Elioenai, Jacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaía. Y Ziza, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaía, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos por sus nombres son los principales que vinieron en sus familias, y que fueron multiplicados en gran manera en las casas de sus padres. Y llegaron hasta la entrada de Gedor hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Y hallaron gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban de antes. Y estos que han sido escritos por sus nombres vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y las habitaciones que allí hallaron, y los destruyeron, hasta hoy, y habitaron allí en su lugar, porque allí había pastos para sus ganados. Y asimismo 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, se fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatía, a Nearías, a Refaías y a Uziel, hijos de Isi. Y derrotaron a los que habían quedado de Amalec, y habitaron allí hasta hoy. 1 Crónicas 5. Y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era del primogénito, pero como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Porque Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de él procedió el príncipe, pero el derecho de primogenitura era de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Enoc, Falú, Hezrón y Carmi. Los hijos de Joel, Semaías su hijo, Gog su hijo, Simi su hijo. Micaía su hijo, Reaía su hijo, Baal su hijo. Bera su hijo, el cual fue transportado por Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Este era el principal de los rubenitas. Y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a Jehiel y a Zacarías. Y Bela, hijo de Azaz, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer hasta Nebo y Baal-Meón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto desde el río Eufrates, porque su ganado se había multiplicado en la tierra de Galaad. Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas sobre toda la región y oriental de Galaad. Y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el principal en Basán, el segundo Safán, luego Jaanai, después Safat. Y sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Cía y Geber, 7 en total. Estos fueron los hijos de Abiail, hijo de Urí, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Gesiai, hijo de Jado, hijo de Buz. También Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres. Los cuales habitaron en Galaad, en Basán y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por genealogías en días de Jotam, rey de Judá y en días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén y los gaditas y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco, y diestros en la guerra, eran 44.760 que salían a batalla. Y tuvieron guerra contra los agarenos, contra Getur, Nafis y Nodab. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos se dieron en sus manos, y todos los que con ellos estaban porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque confiaron en él. Y tomaron sus ganados 50.000 camellos, y 250.000 ovejas, 2.000 asnos, y 100.000 personas. Y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Y los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera,
habitaron en la tierra, desde Basán hasta Baal Hermón, y Senir y el monte de Hermón. Y estas fueron las cabezas de las casas de sus padres, Isi, Eliel, Azriel, Jeremías, Odabías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de renombre y cabezas de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres, y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de Asiria, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de Asiria, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Ala, a Abor, a Ará y al río de Gozán, hasta hoy. Una Crónica 6. Los hijos de Leví, Gersón, Cout y Merari. Los hijos de Cout, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y Miriam. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Faíns, y Faíns engendró a Abisúa. Y Abisúa engendró a Buquí, y Buquí engendró a Usi. Y Usi engendró a Zeraías, y Zeraías engendró a Meraiot. Y Meraiot engendró a Amarías, y Amarías engendró a Aitob. Y Aitob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Aimaas. Y Aimaas engendró a Azarías, y Azarías engendró a Joanán. Y Joanán engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. Y Azarías engendró a Amarías, y Amarías engendró a Aitob. Y Aitob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Salum. Y Salum engendró a Hilcías, e Hilcías engendró a Azarías. Y Azarías engendró a Seraías, y Seraías engendró a Josadac. Y Josadac fue cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén, por mano de Nabucodonosor. Los hijos de Leví, Gersón, Cout y Merari. Y estos son los nombres de los hijos de Gersón, Libni y Simi. Los hijos de Cout, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari, Maali y Musi. Estas son las familias de Leví, según sus descendencias. Gersón, Libni su hijo, Jaat su hijo, Cima su hijo. Joa su hijo, Iddo su hijo, Zera su hijo, Yatrai su hijo. Los hijos de Cout, Aminadab su hijo, Coré su hijo, Asir su hijo. Elcana su hijo, Ebiasaf su hijo, Asir su hijo. Taat su hijo, Uriel su hijo, Ucías su hijo, y Saúl su hijo. Los hijos de Elcana, Amasai, Aimot y Elcana. En cuanto a Delcana, los hijos de Elcana, Zuf su hijo, Naat su hijo. Eliab su hijo, Jeroam su hijo, Elcana su hijo. Los hijos de Samuel, el primogénito Basni y Abías. Los hijos de Merari, Maali, Libni su hijo, Simi su hijo, Uza su hijo. Sima su hijo, Aguía su hijo, Asaías su hijo. Estos son a los que David puso sobre el servicio del canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo. Los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de la congregación en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén, después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues servían con sus hijos. De los hijos de Cout, Emán cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel. Hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa. Hijo de Zuf, hijo de Elcana, hijo Maat, hijo de Amasai. Hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías. Hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré. Hijo de Izar, hijo de Cout, hijo de Leví, hijo de Israel. Y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha, Asaf, hijo de Berequías, hijo de Sima. Hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malquías. Hijo de Etni, hijo de Zera, hijo de Adaías. Hijo de Etán, hijo de Cima, hijo de Simi. Hijo de Jaat, hijo de Gersón, hijo de Leví. Y sus hermanos los hijos de Merari, estaban a la mano izquierda, esto es Etán, hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Maluc. Hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Hilcías. Hijo de Amasai, hijo de Bani, hijo de Semer. Hijo de Maali, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví. Y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Mas Aarón y sus hijos quemaban ofrendas sobre el altar del holocausto, y sobre el altar del incienso, en toda la obra del lugar santísimo, y para hacer las expiaciones sobre Israel, conforme a todo lo que Moisés siervo de Dios había mandado. Y los hijos de Aarón son estos, Eleazar su hijo, Faín su hijo, Abisúa su hijo.
Buki su hijo, Usi su hijo, Zeraías su hijo. Merayot su hijo, Amarías su hijo, Aitob su hijo. Sadoc su hijo, Ahimaas su hijo. Y estas son sus habitaciones, conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón por las familias de los coatitas, porque de ellos les tocó en suerte. Les dieron pues a Hebrón en tierra de Judá, y sus ejidos alrededor de ella. Mas el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefone. Y a los hijos de Aarón dieron las ciudades de Judá, esto es, a Hebrón, la ciudad de refugio, además a Libna con sus ejidos, a Jatir y Estemoa con sus ejidos. A Ilem con sus ejidos, y a Debir con sus ejidos. A Asán con sus ejidos, y a Bet-Semes con sus ejidos. Y de la tribu de Benjamín a Geba con sus ejidos, y a Alemet con sus ejidos, y a Anatot con sus ejidos. Todas sus ciudades fueron 13 ciudades, repartidas por sus linajes. A los hijos de Cout, que quedaron de su parentela, dieron por suerte 10 ciudades de la media tribu de Manasés. Y a los hijos de Gersón por sus linajes dieron de la tribu de Isacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en Basán 13 ciudades. Y a los hijos de Merari por sus linajes de la tribu de Rubén, y de la tribu de Gad, y de la tribu de Zabulón, se dieron por suerte 12 ciudades. Y dieron los hijos de Israel a los levitas ciudades con sus ejidos. Y dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, y de la tribu de los hijos de Simeón, y de la tribu de los hijos de Benjamín, las ciudades que nombraron por sus nombres. Y a los linajes de los hijos de Cout dieron ciudades con sus términos de la tribu de Efraín. Y les dieron las ciudades de refugio, Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín, y a Gezer con sus ejidos. Y a Jocmam con sus ejidos, y a Bet-Orón con sus ejidos. A Ajalón con sus ejidos, y a Gat-Rimón con sus ejidos. De la media tribu de Manasés a Ene con sus ejidos, y a Bilam con sus ejidos, para los del linaje de los hijos de Cout que habían quedado. Y a los hijos de Gersón dieron de la familia de la media tribu de Manasés, a Golán en Basán con sus ejidos y a Astarot con sus ejidos. Y de la tribu de Isacar, a Cedes con sus ejidos, a Daberat con sus ejidos. Y a Ramot con sus ejidos, y a Anem con sus ejidos. Y de la tribu de Aser a Masal con sus ejidos, y a Abdón con sus ejidos. Y a Ucoc con sus ejidos, y a Reoc con sus ejidos. Y de la tribu de Neftalí a Cedes en Galilea con sus ejidos, y a Amón con sus ejidos, a Kiriataim con sus ejidos. Y a los hijos de Merari que habían quedado, dieron de la tribu de Zabulón a Rimón con sus ejidos, y a Tabor con sus ejidos. Y del otro lado del Jordán, frente a Jericó al oriente del Jordán, dieron de la tribu de Rubén, a Beser en el desierto con sus ejidos, y a Jaaza con sus ejidos. Y a Cademot con sus ejidos, y a Mefaat con sus ejidos. Y de la tribu de Gad a Ramot en Galaad con sus ejidos, y a Maanaim con sus ejidos. Y a Esbón con sus ejidos, y a Jazer con sus ejidos. Una Crónicas 7. Los hijos de Isacar fueron 4, Tola, Fua, Jasub y Simrón. Los hijos de Tola, Usi, Refaías, Jeriel, Jamai, Hisam y Samuel, cabezas en las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David, 22.600 hombres muy valerosos. Hijo de Usi fue Izraías, y los hijos de Izraías, Micael, Abdías, Joel e Isías 5, todos ellos príncipes. Y había con ellos en sus linajes por las familias de sus padres, 36.000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas esposas e hijos. Y sus hermanos por todas las familias de Isacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes en extremo. Los hijos de Benjamín fueron 3, Bela, Bequer y Gediael. Los hijos de Bela, Ezbón, Usi y Uziel, Jerimot e Iri, 5 cabezas de casas paternas, hombres de gran valor, y de cuya descendencia fueron contados 22.034. Los hijos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alemet, todos estos fueron hijos de Bequer. Y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran cabezas de sus familias, resultaron 20.200 hombres de grande esfuerzo. Hijo de Gediael fue Bilán, y los hijos de Bilán, Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Zetán, Tarsis y Aisaar. Todos estos fueron hijos de Gediael, cabezas de familias, hombres muy valerosos, 17.200 que salían a combatir en la guerra. Y Supim y Yupim fueron hijos de Ir, y Usim, hijo de Ae. Los hijos de Neftalí, Jaoel, Guni, Jezer y Salum, hijos de Bila.
Los hijos de Manasés, Asriel, el cual le dio a luz su concubina la Siria, la cual también dio a luz a Maquir, padre de Galaad. Y Maquir tomó por esposa a la hermana de Upim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca, y el nombre del segundo fue Zelofead. Y Zelofead tuvo hijas. Y Maaca, esposa de Maquir, dio a luz un hijo y le llamó Pérez, y el nombre de su hermano fue Seres, cuyos hijos fueron Ulam y Rekem. Hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Y su hermana Jamoleket dio a luz a Isod, a Abiezer y a Maala. Y los hijos de Semida fueron Ayán, Sikelm, Liki y Aniam. Los hijos de Efraín, Sutela, Bered su hijo, Taat, Elada su hijo, Taat su hijo. Zabad su hijo y Sutela su hijo, Ezer y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron, porque vinieron a quitarle sus ganados. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Y cuando él se llegó a su esposa, ella concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto la aflicción había estado en su casa. Y su hija fue Seera, la cual edificó a Bet-Orón la baja y la alta, y a Uzen Seera. Hijo de este Bería fue Refa y Resef, y Tela su hijo, y Taán su hijo. Laadán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo. Nan su hijo, Josué su hijo. Y la heredad y habitación de ellos fue Betel con sus aldeas, y hacia el oriente Naarán, y a la parte del occidente Gezer y sus aldeas, asimismo Siquem con sus aldeas, hasta Gaza y sus aldeas. Y junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-Seán con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas, Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Los hijos de Aser, Imná, Isúa, Isui, Bería, y su hermana Sera. Los hijos de Bería, Geber y Malquiel, el cual fue padre de Birzabit. Y Geber engendró a Jaflet, Semer, Otam, y su hermana de ellos. Los hijos de Jaflet, Pasac, Bimal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Y los hijos de Semer, Ahí, Roega, Jehuba y Aram. Los hijos de Elem su hermano, Sofá, Imná, Seles y Amal. Los hijos de Sofá, Sua, Arnafer, Sual, Beri, Imra. Beser, Od, Samá, Silsa, Itran y Bera. Los hijos de Yiter, Jefone, Pispa y Ara. Y los hijos de Ula, Ara, y Aniel y Resia. Y todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, cabezas de príncipes, y el número por sus linajes de entre los que podían tomar las armas e ir a la guerra fue 26.000 hombres. Una Crónicas 8. Benjamín engendró a Bela su primogénito, Asbel el segundo, Ara el tercero. Noa el cuarto y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud. Abisúa, Naamán, Ahoa. Gera, Sefufán e Iram. Y estos son los hijos de Ahod, estos son las cabezas paternas que habitaron en Geba, y fueron transportados a Manaat. Naamán, Ahías y Gera, los transportó y engendró a Uza y a Ayud. Y Saharaim engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Usim y a Baara que eran sus esposas. Engendró pues dejó de su esposa a Jobab, Sibias, Mesa, Malcam. Yeuz, Soquías y Mirma. Estos son sus hijos, cabezas de familias. Mas de Usim engendró a Abitob y a Elpaal. Y los hijos de Elpaal, Geber, Misam y Semed, el cual edificó a Ono, y a Lod con sus aldeas. Bería también y Sema, que fueron las cabezas de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gad. Y Ahío, Sasac, Jeremot. Zebadías, Arad, Ade. Micael, Ispa y Joa, hijos de Bería. Y Zebadías, Mesulam, Izki, Geber. Ismari, Izlia, y Jobab, hijos de Elpaal. Y Jacim, Zicri, Zabdi. Elioenai, Ziletai, Eliel. Adaías, Baraías y Simrat, hijos de Simi. E Ispan, Geber, Eliel. Abdón, Zicri, Anán. Ananías, Elam, Anatotías. Ifdaías y Peniel, hijos de Sasac. Y Samserai, Searías, Atalía. Jaarsías, Elías, Zicri, hijos de Jeroam. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes, y habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron el padre de Gabaón, la esposa del cual se llamó Maaca.
Y su hijo primogénito Abdón, luego Zur, Cis, Baal, Nadab. Gedor, Ahío y Zeker. Y Miklot engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén, enfrente de ellos. Y Ner engendró a Cis, y Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Taarea y Acaz. Y Acaz engendró a Joada, y Joada engendró a Alemet, y a Azmabet y a Zimri, y Zimri engendró a Mosa. Y Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Azel. Y los hijos de Azel fueron 6, cuyos nombres son Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y Anán, todos estos fueron hijos de Azel. Y los hijos de Esec su hermano, Ulam su primogénito, Jeús el segundo, Elifelet el tercero. Y fueron los hijos de Ulam hombres valientes y vigorosos, arqueros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. 1 Crónicas 9. Y contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, que fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en sus ciudades, fueron los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los servidores del templo. Y habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Baní, de los hijos de Fares, hijo de Judá. Y de Siloni Asaías el primogénito, y sus hijos. Y de los hijos de Zera, Jeuel y sus hermanos, 690. Y de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa. Ibneías, hijo de Jeroam, y Ela, hijo de Usi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Sefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Y sus hermanos según sus generaciones fueron 956. Todos estos hombres fueron cabezas de familia en las casas de sus padres. Y de los sacerdotes, Jedaías, Joiarib, Jaquín. Y Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios. Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y Masai, hijo de Adiel, hijo de Jacera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. Y sus hermanos cabezas de las casas de sus padres, en número de 1760, hombres de gran eficacia en la obra del ministerio en la casa de Dios. Y de los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, de los hijos de Merari. Y Bacbacar, Eres y Galal, y Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zicri, hijo de Asaf. Y Abdías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. Y los porteros, Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus hermanos. Salum era del jefe. Y hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Leví han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Y Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas por la casa de su padre, tuvieron cargo de la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, así como sus padres se fueron guardas de la entrada del campamento de Jehová. Y Faíns, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová era con él. Y Zacarías, hijo de Meselemías, era el portero de la puerta del tabernáculo del testimonio. Todos estos, escogidos para guardas en las puertas, eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus aldeas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová, y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 vientos, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas, venían cada 7 días por sus tiempos con ellos. Porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio, y tenían cargo de las cámaras, y de los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían del cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de ellos tenían a su cargo los utensilios del ministerio, los cuales se metían por cuenta, y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla, y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso, y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los ungüentos aromáticos.
Y Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Cout y de sus hermanos tenían el cargo de los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada sábado. Y de estos había cantores principales de familias de los levitas, los cuales estaban en sus cámaras exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Y en Gabaón habitaban Jehiel padre de Gabaón, el nombre de su esposa era Maaca. Y su hijo primogénito Abdón, luego Zur, Cis, Baal, Ner, Nadab. Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Samaán. Y estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Y Ner engendró a Cis, y Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. E hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, y Jara engendró a Alemet, Azmabet y Zimri engendró a Mosa. Y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Azel. Y Azel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y Anán, estos fueron los hijos de Azel. 1 Crónicas 10. Los filisteos pelearon contra Israel, y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los arqueros, y fue herido por los arqueros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada, y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí, pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada, y se echó sobre ella. Y cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada, y se mató. Así murió Saúl con sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Y sucedió que al día siguiente, cuando los filisteos vinieron a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabs de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl, y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Jabs, y enterraron sus huesos debajo del alcornoque en Jabs, y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una pitonisa. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. 1 Crónicas 11. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Y además antes de ahora, aun mientras Saúl reinaba, tú sacabas y metías a Israel. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, donde estaban los jebuseos que eran los habitantes de aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho, el que primero hiriere al jebuseo, será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero, y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta los alrededores. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos era con él. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová.
Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este fue Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era uno de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos. Se pusieron ellos en medio de la parcela, y la defendieron, y vencieron a los filisteos, y los favoreció Jehová con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. Y David estaba entonces en la fortaleza, y el destacamento de los filisteos estaba en Belén. David deseó entonces y dijo: quien me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que estaba a la puerta. Y aquellos 3 irrumpieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó a Jehová y dijo: Guárdeme mi Dios de hacer esto, ¿había yo de beber la sangre de estos varones que con riesgo de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era cabeza de los 3, el cual blandió su lanza contra 300, a los cuales mató, y tuvo renombre entre los 3. De los 3 fue más ilustre que los otros 2, pues era el capitán de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un hombre valiente de grandes hazañas, de Capseel, que mató a 2 hombres de Moab que eran fieros como leones, también descendió y mató a un león dentro de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió a él con un palo, y arrebató la lanza de la mano del egipcio, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado entre los 3 valientes. Y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su consejo. Y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, y Elhanán, hijo de Dodo de Belén. Samot de Arori, él es pelonita. Ira, hijo de Iques tecoita, Abiezer anatotita. Sibecai usatita, Ilaya oita. Marai netofatita, Eled, hijo de Baana netofatita. Itai, hijo de Ribai de Gabaa de los hijos de Benjamín, Benaía piratonita. Urai de los arroyos de Gaas, Abiel arbatita. Azmabet Baarumita, Eliabas albonita. Los hijos de Asem gizonita, Jonatán, hijo de Sage ararita. Ayam, hijo de Sacar ararita, Elifal, hijo de Ur. Eferme queratita, Ahías pelonita. Ezro carmelita, Naari, hijo de Ezbai. Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agrai. Selec amonita, Naarai berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia. Ira y Trita, Gareb y Trita. Urías eteo, Zabad, hijo de Alai. Adina, hijo de Siza rubenita, príncipe de los rubenitas y con el 30. Anán, hijo de Maaca, y Josafat midnita. Ucías astarotita, Samá y Jehiel, hijos de Otam aroerita. Gediael, hijo de Simri, y Joa su hermano, Ticita. Eliel de Maabi, Jeribai y Josabía, hijos de El Naam, e Idma moabita. Eliel y Obed y Jasiel el mesobaita. 1 Crónicas 12. Estos son los que vinieron a David a Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes ayudadores de la guerra. Estaban y armados de arcos, y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda, y saetas con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín. El principal Aiezer, después Joás, hijos de Sema Gabaatita, y Jeziel, y Pelet, hijos de Azmabet, y Beraca, y Jehú anatotita. E Ismaías Gabaonita, valiente entre los 30, y más que los 30, y Jeremías, Jaaziel, Joanán, Jozabad Gederatita. Eluzai y Jerimot, Bealías, Semarías y Sefatías arufita. Elcana e Isías y Azareel, y Joezer, y Jasobam, de Coré. Y Joela, y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. También de los de Gad se pasaron a David, estando en la fortaleza en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, dispuestos a hacerlo con escudo y lanza, sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre los montes. Ezer el primero, Abdías el segundo, Eliab el tercero. Mismana el cuarto, Jeremías el quinto. Atai el sexto, Eliel el séptimo.
Johanán el octavo, Elzabad el noveno. Jeremías el décimo, Macbani el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero cuando había salido sobre todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David a la fortaleza. Y David salió a ellos y les habló diciendo: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros, mas si para traicionarme en pro de mis enemigos, siendo mis manos sin iniquidad, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu invistió a Amasai príncipe de 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí. Paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues que también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la cuadrilla. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero no les ayudaron, porque los príncipes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: Con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo el a Siclac, se pasaron a él de los de Manasés, Adná, Jozabad, Micael, Jozabad, Gediael, Eliú y Ziletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de salteadores, porque todos ellos eran hombres valientes, y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un grande ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón, para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6800, listos para la guerra. De los hijos de Simeón, hombres valientes y esforzados para la guerra, 7100. De los hijos de Leví, 4600. Asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3000, porque hasta aquel tiempo muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. Y de los hijos de Efraín, 20.800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18.000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. Y de los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y de Zabulón 50.000, que salían a campaña listos para la batalla, con todo tipo de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Y de Neftalí 1000 capitanes, y con ellos 37.000 con escudo y lanza. De los de Dan dispuestos a pelear, 28.600. Y de Aser dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40.000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y de los gaditas y de la media tribu de Manasés, 120.000 con todo tipo de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel, asimismo todos los demás de Israel, estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían prevenido para ellos. Y también los que les eran vecinos, hasta Isacar y Zabulón y Neftalí, trajeron pan en asnos, camellos, mulos y bueyes, y provisión de harina, masas de higos, y pasas, vino y aceite, bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel ya había alegría. 1 Crónicas 13. Entonces David consultó con los capitanes de millares y de cientos, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la congregación de Israel: Si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos por todas partes para llamar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos que se unan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y toda la congregación dijo que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta entrar en Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que es en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y se llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Ahío guiaban el carro.
Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y cuando llegaron a la era de Cuidón, Uza extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió, porque extendió su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó aquel lugar Perez-Uza, hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día, y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa, en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo en casa de Obed-edom, en su casa, 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom, y todas las cosas que tenía. 1 Crónicas 14. E Hiram rey de Tiro envió embajadores a David, y madera de cedro, y albañiles y carpinteros, que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado por rey sobre Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó más esposas en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón. Ibar, Elisúa, Elifelet. Noga, Nefec, Jafía. Elisama, Beliada y Elifelet. Y oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y como David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios, diciendo: Subiré contra los filisteos. ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: Sube, que yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Perazim, y allí los hirió David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perazim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle. David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de los árboles de moras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de los árboles de moras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti, y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso temor de David sobre todas las naciones. 1 Crónicas 15. Hizo también casas para sí en la ciudad de David, y labró un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha escogido Jehová para que lleven el arca de Dios y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Cout, Uriel el principal, y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal, y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal, y sus hermanos, 130. De los hijos de Elizafán, Semaías el principal, y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal, y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal, y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y a Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, y Aminadab. Y les dijo: Vosotros que sois los principales padres de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, el Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, el Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que constituyesen de sus hermanos a cantores, con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas constituyeron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías.
Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Ben Jaaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Jaaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía, con salterios sobre Alamot. Y Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededom, Jehiel y Azacías cantaban con arpas en la octava sobresaliendo. Y Kenanías, principal de los levitas, estaba para la entonación, pues él presidía en el canto porque era entendido. Y Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededom y Jeías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel, y los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová, de casa de Obededom, con alegría. Y sucedió que cuando Dios ayudó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, ellos sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas, y trompetas, y címbalos, y al son de salterios y arpas. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. 1 Crónicas 16. Así trajeron el arca de Dios, y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y como David hubo acabado de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, y una pieza de carne, y un frasco de vino. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y dieran gracias y loasen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededom y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas, mas Asaf hacía sonido con címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jaaziel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces en aquel día, David dio este salmo para agradecer a Jehová, en la mano de Asaf y sus hermanos. Dad gracias a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de sus maravillas que ha hecho, de sus prodigios, y de los juicios de su boca. Oh vosotros, simiente de Israel su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Acordaos para siempre de su pacto, y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Del pacto que hizo con Abraham, y de su juramento a Isaac. El cual confirmó a Jacob por estatuto, y a Israel por pacto eterno. Diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, la porción de vuestra herencia. Cuando erais pocos en número, muy pocos y peregrinos en ella. Y andaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor a ellos castigó a los reyes, diciendo: No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová, toda la tierra, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Gloria y hermosura hay en su presencia, fortaleza y alegría en su morada. Dad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, traed ofrenda, y venid delante de él, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed ante su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido, para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que hay en él.
Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Dad gracias a Jehová porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, reúnenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y todo el pueblo dijo, Amén, y alabó a Jehová. Y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y a Obed-edom y a sus hermanos 68, y a Obed-edom, hijo de Jedutún, y a Osa por porteros. Asimismo a Sadoc el sacerdote y a sus hermanos los sacerdotes, delante del tabernáculo de Jehová en el alto que estaba en Gabaón. Para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Y con ellos a Emán y a Jedutún, y los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún con trompetas y címbalos resonantes y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún por porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. 1 Crónicas 17. Y aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y sucedió que en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo, Ve y di a David mi siervo, así dice Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy, antes estuve de tienda en tienda, y de tabernáculo en tabernáculo. Dondequiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen mi pueblo, para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto ahora dirás a mi siervo David, así dice Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás del rebaño, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he talado a todos tus enemigos de delante de ti, y te he hecho gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar a mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en su lugar, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Además te hago saber que Jehová te edificará casa. Y será que cuando tus días fueren cumplidos para irte con tus padres, levantaré tu simiente después de ti, que será uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Y yo lo afirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová, y dijo, ¿Quién soy yo, oh Jehová Dios, y qué es mi casa, para que me hayas traído hasta este lugar? Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo futuro, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Pues tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, al cual Dios vino a redimir para que fuese su pueblo, para hacerte un nombre de grandezas y maravillas, echando naciones de delante de tu pueblo, al que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa, por eso ha hallado tu siervo motivo de orar delante de ti.
Ahora pues, Jehová, tú eres Dios, y has prometido a tu siervo este bien. Y ahora, ten a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido, y será bendita para siempre. 1 Crónicas 18. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos, y los humilló, y tomó a Gat y sus aldeas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David trayéndole presentes. Asimismo hirió David a Hadadezer, rey de Soba, en Amat, yendo él a asegurar su dominio junto al río Eufrates. Y les tomó David 1000 carros y 7000 hombres de a caballo y 20.000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadadezer rey de Soba, David mató de los sirios a 22.000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes. Y Jehová daba victoria a David dondequiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer, y los trajo a Jerusalén. Asimismo de Tibat y de Cun, ciudades de Hadadezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Amat, que David había deshecho todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a Adoram su hijo al rey David, a saludarle y a bendecirle por haber peleado con Hadadezer, y haberle vencido, porque Toi tenía guerra con Hadadezer. Le envió también toda clase de vasos de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y oro que había tomado de todas las naciones, de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. A más de esto Abisai, hijo de Sarbia, hirió en el valle de la Sala 18.000 edomitas. Y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová guardaba a David dondequiera que iba. Y reinó David sobre todo Israel, y hacía juicio y justicia a todo su pueblo. Y Joab hijo de Sarbia era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Y Sadoc hijo de Ahitob y Abimelec hijo de Abiatar eran sacerdotes, y Sapsa era escriba. Y Benaía hijo de Joiada era sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. 1 Crónicas 19. Después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y su hijo reinó en su lugar. Y dijo David, haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre hizo conmigo misericordia. Así David envió embajadores para que lo consolasen por la muerte de su padre. Y los siervos de David vinieron a la tierra de los hijos de Amón a Hanún, para consolarlo. Pero los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, ¿piensas tú que David honra a tu padre porque te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para reconocer, para espiar y para destruir la tierra? Entonces Hanún tomó a los siervos de David y los rapó, y les cortó las vestiduras por la mitad, hasta las nalgas, y los despidió. Y fueron unos y dijeron a David de cómo aquellos varones habían sido tratados, y él envió a recibirlos, porque estaban muy avergonzados. Y el rey les dijo, quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata, para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Y tomaron a sueldo 32.000 carros, y al rey de Maaca y a su pueblo, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades, y vinieron a la guerra. Oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Y los hijos de Amón salieron, y ordenaron su tropa a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido, estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que la batalla estaba contra él por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y ordenó su escuadrón contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo, si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y mostremos hombría por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que haga Jehová lo que bien le pareciere. Se acercó luego Joab y el pueblo que él tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano, y entraron en la ciudad.
Entonces Joab se volvió a Jerusalén. Y viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores, y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del río, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadadezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a ellos, y ordenó contra ellos su ejército. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Pero los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a 7.000 hombres de los carros, y a 40.000 hombres de a pie, y también mató a Sofac, general del ejército. Y viendo los sirios de Hadadezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David, y fueron sus siervos, y nunca más quiso el sirio ayudar a los hijos de Amón. 1 Crónicas 20. Y aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército, y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David se quedó en Jerusalén. Y Joab batió a Rabá y la destruyó. Entonces David tomó la corona del rey de ellos de sobre su cabeza, y la halló de peso de 1 talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y además de esto sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella y les hizo cortar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y se volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Gezer contra los filisteos, e hirió Sibecai Usatita a Sipai, del linaje de los gigantes, y fueron humillados. Y se volvió a levantar guerra con los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como de un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde hubo un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 en total, y también era hijo de un gigante. Desafió él a Israel, mas lo mató Jonatán, hijo de Sima, hermano de David. Estos fueron hijos del gigante de Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. 1 Crónicas 21. Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que contase a Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, Id, contad a Israel desde Berseba hasta Dan, y traedme el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para que procura mi señor esto, que será pernicioso a Israel? Mas el mandamiento del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén. Y Joab dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque Joab abominaba el mandamiento del rey. Y esto desagradó a Dios, e hirió a Israel. Y dijo David a Dios, he pecado gravemente en hacer esto, te ruego que hagas pasar la iniquidad de tu siervo, porque yo he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y habla a David y dile, así dice Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así dice Jehová. Escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos, y que la espada de tus adversarios te alcance, o por 3 días la espada de Jehová y pestilencia en la tierra, y que el ángel de Jehová destruya en todo el término de Israel. Mira pues que he de responder al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Y que no caiga yo en manos de hombres. Así Jehová envió pestilencia en Israel, y cayeron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová, y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya. Detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, teniendo una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, mas estas ovejas, ¿qué han hecho?
Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, y contra la casa de mi padre, y no haya plaga en tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David, que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad que le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán, y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová, y dámelo por su cabal precio, para que cese la plaga del pueblo. Y Ornán respondió a David, tómalo para ti, y haga mi señor el rey, lo que bien le pareciere, y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar 600 siclos de oro por peso. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, el cual le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. En aquel tiempo cuando David vio que Jehová le había respondido en la era de Ornán Jebuseo, sacrificó allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto, estaban entonces en el alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba espantado a causa de la espada del ángel de Jehová. 1 Crónicas 22. Y dijo David, esta será la casa de Jehová Dios, y este será del altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se juntasen los extranjeros que estaban en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para los clavos de las puertas, y para las junturas, y mucho bronce sin peso. Y madera de cedro en abundancia, porque los sidonios y tirios habían traído a David mucha madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es joven y tierno, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para nombre y honra en todas las naciones, ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo grandes preparativos. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mi palabra de Jehová, diciendo, tú has derramado mucha sangre, y has traído grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí un hijo te nacerá, el cual será varón pacífico, porque yo le daré reposo de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, sea contigo Jehová, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, y él te dé mandamientos para Israel, y que tú guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y derechos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí yo en mi aflicción he preparado para la casa de Jehová 100.000 talentos de oro, y 1.000.000 de millares de talentos de plata, y del bronce y del hierro no hay peso, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, y carpinteros, y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro, no hay número. Levántate pues y pon manos a la obra, y Jehová sea contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que diesen ayuda a Salomón su hijo, diciendo: No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado reposo por todas partes, porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sujetada delante de Jehová, y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos, y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová, y los utensilios sagrados de Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. 1 Crónicas 23.
Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón, su hijo, rey sobre Israel. Y reunió a todos los principales de Israel, y a los sacerdotes y a los levitas. Y fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno a uno, 38.000. De estos 24.000 para dar prisa a la obra de la casa de Jehová, y gobernadores y jueces 6.000. Además 4.000 porteros, y 4.000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para rendir alabanzas. Y los repartió David en órdenes conforme a los hijos de Leví, Gersón y Cout y Merari. Los hijos de Gersón, Laadán y Simi. Los hijos de Laadán 3, Jehiel el primero, después Zetam y Joel. Los hijos de Simi 3, Selomit, Aziel y Arán. Estos fueron los príncipes de las familias de Laadán. Y los hijos de Simi, Jaat, Zinat, Jeús y Bería. Estos 4 fueron los hijos de Simi. Jaat era el primero, Zinat el segundo, mas Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados por una familia. Los hijos de Cout, Amram, Izar, Hebrón y Uziel, ellos 4. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová, para ministrarle y para bendecir en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Sebuel el primero. E hijo de Eliezer fue Reabía el primero. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Reabía fueron muchos. Hijo de Izar fue Selomit el primero. Los hijos de Hebrón, Jerías el primero, Amarías el segundo, Jaaziel el tercero, y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel, Micaía el primero, e Isías el segundo. Los hijos de Merari, Maali y Musi. Los hijos de Maali, Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, mas tuvo hijas, y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por esposas. Los hijos de Musi, Maali, Eder y Jerimot, ellos 3. Estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, cabeceras de familias en sus delineaciones, contados por sus nombres, por sus cabezas, los cuales hacían obra en el ministerio de la casa de Jehová, de 20 años arriba. Porque David dijo, Jehová, el Dios de Israel, ha dado reposo a su pueblo, para que habite en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no llevarán más el tabernáculo ni ninguno de sus utensilios para su servicio. Así que conforme a las postreras palabras de David, fue la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. Y estaban bajo la mano de los hijos de Aarón, para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios y en las cámaras, y en la purificación de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo para los panes de la proposición, y para la flor de harina para el sacrificio, y para las hojuelas sin levadura, y para lo que se prepara en sartén, y para lo tostado, y para toda medida y cuenta. Y para asistir cada mañana a dar gracias y alabar a Jehová, y asimismo por la tarde. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los sábados, lunas nuevas y fiestas solemnes, por número, conforme se les había ordenado, continuamente delante de Jehová. Y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de la congregación, y la guarda del santuario, y las órdenes de los hijos de Aarón sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. 1 Crónicas 24. Estos son los grupos de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos, por lo cual Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David los repartió según la función de ellos en su ministerio, siendo Sadoc de los hijos de Eleazar, y Ahimelech de los hijos de Itamar. Y de los hijos de Eleazar fueron hallados más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar, que había 16 cabezas de familias paternas, y de los hijos de Itamar por las familias de sus padres 8. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario, y príncipes de la casa de Dios. Y Semaías el escriba, hijo de Natanael, de los levitas, los inscribió delante del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, y de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los príncipes de las familias de los sacerdotes y de los levitas, asignando una familia para Eleazar, y otra para Itamar. Y la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías. La tercera a Harim, la cuarta a Seorim.
La quinta a Malquías, la sexta a Miamín. La séptima a Cos, la octava a Abías. La novena a Jesúa, la décima a Secanías. La undécima a Eliasib, la duodécima a Jacim. La decimotercera a Ab, la decimocuarta a Isebeab. La decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer. La decimoséptima a Ecir, la decimoctava a Afses. La decimonovena Petaías, la vigésima por Ezequiel. La vigésimo primera a Jaquín, la vigésimo segunda a Amul. La vigésimo tercera a Delaías, la vigésimo cuarta a Maacías. Este fue el orden para ellos en su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, conforme a su ordenanza, bajo el mando de Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Y de los hijos de Leví que quedaron, Subael, de los hijos de Amram, y de los hijos de Subael, Jeedías. Y de los hijos de Reabía, Isías el principal. De los izaritas, Selemot, e hijo de Selemot, Jaat. Y de los hijos de Hebrón, Jerías del primero, el segundo Amarías, el tercero Jaciel, el cuarto Jecamán. Hijo de Uziel, Micaía, e hijo de Micaía, Samir. Hermano de Micaía, Isías, e hijo de Isías, Zacarías. Los hijos de Merari, Maali y Musi, hijo de Jaacía, Beno. Los hijos de Merari por Jaacía, Beno, Isoam, Zacur e Ibri. Y de Maali Eleazar, el cual no tuvo hijos. Hijo de Cis, Jerameel. Los hijos de Musi, Maali, Eder y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas conforme a las casas de sus familias. Estos también echaron suertes como sus hermanos los hijos de Aarón, delante del rey David, y de Sadoc y de Ahimelech, y de los príncipes de las familias de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos. 1 Crónicas 25. Asimismo David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, y de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio respectivo fue. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Asareela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba a la orden del rey. De Jedutún, los hijos de Jedutún, Gedalías, Ceri, Jesaías, Asabías y Matatías, 6, bajo la mano de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa, para dar gracias y alabar a Jehová. De Emán, los hijos de Emán, Buquía, Matanías, Uziel, Sebuel, Jerimot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romamtiezer, Josbecasa, Maloti, Otir, y Maaziot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en palabras de Dios, para exaltar su poder, y dio Dios a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios, por disposición del rey acerca de Asaf, de Jedutún y de Emán. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en música de Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para los turnos del servicio, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Y la primera suerte tocó por Asaf, a José, la segunda a Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. La tercera a Zacur con sus hijos y sus hermanos 12. La cuarta a Isri con sus hijos y sus hermanos 12. La quinta a Netanías con sus hijos y sus hermanos 12. La sexta a Buquía con sus hijos y sus hermanos 12. La séptima a Jesarela con sus hijos y sus hermanos 12. La octava a Jesaías con sus hijos y sus hermanos 12. La novena a Matanías con sus hijos y sus hermanos 12. La décima a Simi con sus hijos y sus hermanos 12. La undécima a Azareel con sus hijos y sus hermanos 12. La duodécima a Asabías con sus hijos y sus hermanos 12. La decimotercera a Subael con sus hijos y sus hermanos 12. La decimocuarta a Matatías con sus hijos y sus hermanos 12. La decimoquinta a Jerimot con sus hijos y sus hermanos 12. La decimosexta a Ananías con sus hijos y sus hermanos 12. La decimoséptima a Josbecasa con sus hijos y sus hermanos 12. La decimoctava a Anani con sus hijos y sus hermanos 12. La decimonovena a Maloti con sus hijos y sus hermanos 12. La vigésima a Eliata con sus hijos y sus hermanos 12. La vigésimo primera a Otir con sus hijos y sus hermanos 12. La vigésimo segunda a Gidalti con sus hijos y sus hermanos 12.
La 23ª a Maaziot, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 24ª a Romamtiezer, con sus hijos y sus hermanos, 12. 1 Crónicas 26. En cuanto a la distribución de los porteros, de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Gediael el segundo, Zebadías el tercero, Jatnael el cuarto. Elam el quinto, Joanán el sexto, Elioenai el séptimo. Los hijos de Obed-edom, Semaías el primogénito, Jozabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael. El sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones muy valerosos. Los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elzabad, y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el ministerio, 62 de Obed-edom. Y los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Osa de los hijos de Merari, Simri el principal, aunque no era el primogénito, mas su padre lo hizo el jefe. El segundo Hicías, el tercero Tebelías, el cuarto Zacarías, todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. Y echaron suertes el pequeño con el grande por las casas de sus padres, para cada puerta. Y cayó la suerte al oriente a Selemías. Y a Zacarías su hijo consejero entendido, metieron en las suertes, y salió la suerte suya al norte. Y a Obed-edom al sur, y a sus hijos, la casa de las provisiones. A Supim y Osa al occidente con la puerta de Salequet al camino de la subida, guardia contra guardia. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y a la casa de provisiones, de 2 en 2. En Parvar al occidente había 4 en el camino, y 2 en Parvar. Estos son los repartimientos de los porteros, hijos de los coreitas, y de los hijos de Merari. Y de los levitas Ahías se tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios, y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de Laadán, hijos de Gersón, de Laadán, los príncipes de las familias de Laadán fueron Gersón y Jehieli. Los hijos de Jehieli, Zetam y Joel su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová. Acerca de los amramitas, de los izaritas, de los hebronitas, y de los uzielitas. Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era principal sobre los tesoros. En orden a su hermano Eliezer, hijo de este era Reabía, hijo de este Jesaías, hijo de este Joram, hijo de este Zicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían cargo de todos los tesoros de todas las cosas santificadas, que había consagrado el rey David, y los príncipes de las familias, y los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército. De lo que habían consagrado de las guerras, y de los botines, para reparar la casa de Jehová. Asimismo todas las cosas que había consagrado Samuel vidente y Saúl, hijo de Cis, y Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba, estaba bajo la mano de Selomit y de sus hermanos. De los izaritas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en las obras de fuera. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700, gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente en toda la obra de Jehová, y en el servicio del rey. De los hebronitas, Jerías era el principal entre los hebronitas repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David se registraron, y se hallaron entre ellos fuertes y vigorosos en Jazer de Galaad. Y sus hermanos, hombres valientes, eran 2700, cabezas de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y sobre la media tribu de Manasés para todos los asuntos de Dios y los negocios del rey. 1 Crónicas 27. Y los hijos de Israel según su número, es decir, príncipes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales de los que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes en todos los meses del año, eran en cada división 24.000. Sobre la primera división del primer mes estaba Jasobam, hijo de Zabdiel, y Abiad en su división 24.000. De los hijos de Fares y era del jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai Oita, y Miklot era jefe en su división, en la que también había 24.000.
El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo de Joiada, el sumo sacerdote, y en su división había 24.000. Este Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisabad su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Yasael, hermano de Joab, y después del Zebadías su hijo, y en su división había 24.000. El quinto jefe para el quinto mes era Samut Izrita, y en su división había 24.000. El sexto para el sexto mes era Gira, hijo de Iques de Tecoa, y en su división 24.000. El séptimo para el séptimo mes era Geles Pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24.000. El octavo para el octavo mes era Sibecai Usatita, de los Zeraitas, y en su división 24.000. El noveno para el noveno mes era Gabiezer Anatotita, de los Benjamitas, y en su división 24.000. El décimo para el décimo mes era Marai Netofatita, de los Zeraitas, y en su división 24.000. El undécimo para el undécimo mes era Benaía Piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24.000. El duodécimo para el duodécimo mes era Beldai Netofatita, de Otoniel, y en su división 24.000. Asimismo sobre las tribus de Israel, el jefe de los Rubenitas era Beliezer hijo de Zicri, de los Simeonitas Sefatías hijo de Maaca. De los levitas Asabías hijo de Kemuel, de los aaronitas Sadoc. De Judá Eliú, uno de los hermanos de David, de los de Isaacar, Omri hijo de Micael. De los de Zabulón Ismaías hijo de Abdías, de los de Neftalí Jerimot, hijo de Azriel. De los hijos de Efraín, Oseas hijo de Azacías, de la media tribu de Manasés, Joel hijo de Pedaías. De la otra media tribu de Manasés en Galaad, Iddo hijo de Zacarías, de los de Benjamín, Jasiel hijo de Abner. Y de Dan Azareel hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él había de multiplicar a Israel como las estrellas del cielo. Joab hijo de Sarbia había comenzado a contar, mas no acabó, pues por esto vino la ira sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Y Azmaveth hijo de Adiel tenía a su cargo los tesoros del rey, y de los tesoros de los campos, y de las ciudades, y de las aldeas y castillos, Jonatán hijo de Ucías. Y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Ezri hijo de Kelub. Y de las viñas Simi Ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas, Zabdisifmita. Y de los olivares y de los sicómoros del valle, Baal-Anán Gederita, y de los almacenes del aceite, Joas. De las vacas que pastaban en Sarón, Sitrai Saronita, y de las vacas que estaban en los valles, Safat, hijo de Adlai. Y de los camellos, Obil Ismaelita, y de las asnas, Geedías Meronotita. Y de las ovejas, Jaciz Agareno. Todos estos eran superintendentes de la hacienda del rey David. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba, y Jehiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. Y también Aitofel era el consejero del rey, y Usai Arquita amigo del rey. Después de Aitofel era Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar. Y Joab era el general del ejército del rey. 1 Crónicas 28. Y reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los príncipes de las tribus, y los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, con los superintendentes de toda la hacienda y posesión del rey, y sus hijos, con los oficiales, los poderosos, y todos sus hombres valientes. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos, y pueblo mío. Yo tenía en propósito edificar una casa, para que en ella reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya aprestado todo para edificar. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a él he escogido por hijo, y yo le seré por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis juicios, como este día.
Ahora pues delante de los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto, y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira, pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para santuario, esfuérzate y hazla. Entonces David dio a Salomón su hijo el diseño del pórtico, de sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y del lugar del propiciatorio. Asimismo el diseño de todas las cosas que tenía por el Espíritu para los atrios de la casa de Jehová, y para todas las cámaras en derredor, para los tesoros de la casa de Dios, y para los tesoros de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, y para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, y para todos los vasos del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro por peso para lo de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata por peso para todos los utensilios de cada servicio. Oro por peso para los candeleros de oro, y para sus candilejas, por peso el oro para cada candelero y sus candilejas, y para los candeleros de plata, plata por peso para el candelero y sus candilejas conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro por peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo, plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los tazones, para las copas y para las tazas de oro, para cada tazón por peso, y para las tazas de plata, por peso para cada taza. Además oro puro por peso para el altar del incienso, para el diseño del carruaje de los querubines de oro que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo más David a Salomón su hijo, esfuérzate y sé valiente y ponlo por obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, él no te dejará, ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra, asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes, y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. 1 Crónicas 29. Después dijo el rey David a toda la congregación, solo a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno, y la obra es grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, y plata para las de plata, y bronce para las de bronce, y hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, y piedras preciosas, y piedras negras, y piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. A más de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que he dado para la casa de mi Dios, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario. Es decir, 3.000 talentos de oro de Ofir, y 7.000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los príncipes de las familias y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los superintendentes de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos y 10.000 dracmas de oro, y 10.000 talentos de plata, y 18.000 talentos de bronce, y 100.000 talentos de hierro. Y todo el que se halló con piedras preciosas, las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita. Y se gozó el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se gozó mucho el rey David. Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, y la gloria, la victoria, y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres exaltado por cabeza sobre todos. Las riquezas y el honor proceden de ti, y tú reinas sobre todo, en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano el engrandecer y dar fortaleza a todos.
Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, y alabamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días cual sombra sobre la tierra, y nadie permanece. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos aprestado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada, por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, que aquí se ha hallado ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón a ti. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, y tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: Bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Y ofrecieron sacrificios a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocaustos el día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones, y muchos sacrificios por todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron la segunda vez la investidura del reino a Salomón hijo de David, y lo ungieron a Jehová por príncipe, y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos, y todos los hijos del rey David, prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a los ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. Y el tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y Salomón su hijo reinó en su lugar. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas del vidente Samuel, y en las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad vidente. Con todo lo relativo a su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él, y sobre Israel, y sobre todos los reinos de aquellas tierras.